Hola nuevamente. Vamos a continuar con lo que es el estudio de la Babilonia, la gran Babilonia de la que habla el libro de Apocalipsis. Y es importante que podamos hoy descubrir a la luz de la palabra de Dios quién es Babilonia, quién es la gran ramera, quién es la gran Babilonia de la que habla Apocalipsis. Para eso entonces vamos a irnos a las Sagradas Escrituras. En el video anterior vimos que Babilonia, sus orígenes, de dónde surgió la Babilonia literal, de la cual el libro de Apocalipsis retoma algunas características. Entonces hoy vamos a estudiar qué es, o mejor dicho, quién es la gran Babilonia. ¿Por qué? Porque es importante conocerlo, saber su ideología, que es el próximo estudio que vamos a dar. Pero hoy vamos a descubrir a la luz de la palabra de Dios quién es Babilonia. Así es que iniciemos. Basado en esto, en el tema del gran conflicto, un gran conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo Satanás, se resume en el libro de Apocalipsis en dos mujeres. Si ustedes podrán notar, en Apocalipsis 12 habla de una mujer vestida de sol, que también vamos a estudiar quién es, si también es una iglesia o si es más que una iglesia. También el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 17, habla de esta mujer que está vestida de escarlata. Cuando hablamos de esta mujer vestida de escarlata, en Apocalipsis, el capítulo 14 y versículo 8, miren lo que dice. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. ¿Y qué dice que ha caído? Babilonia, pero vean el símbolo que utiliza, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, una de las características de esta mujer de Babilonia es que la compara a una ciudad. Y cuando habla de una ciudad, podemos entender, según Wikipedia, que una ciudad es un espacio urbano con alta densidad de población. Es importante esto, en el que predomina el comercio, la industria y los servicios. En el siglo XII, interesante, una ciudad debía tener una catedral para ser considerada una ciudad. Esto es importante, muy interesante este dato. Las ciudades, siempre en el contexto de definir qué es una ciudad, las ciudades son construcciones culturales, donde hay un conjunto de ideas, creencias, valores, normas que una sociedad adopta para dar sentido al mundo que la rodea. Oigan, eso es una ciudad, que están compuestas por muchas capas de valores y atributos nuevos y viejos, tangibles e intangibles. ¿Y saben qué es lo interesante? Que una ciudad llega a ser homogénea. Una ciudad llega a adoptar un estilo de vida, llega a adoptar una forma de pensamiento. Esto se da así. Por eso es que podemos encontrar diferentes culturas que son entre ellos mismos. El Salvador, un país, tiene su cultura. Ya vamos a Guatemala, tiene otra cultura. Y así podríamos ir definiendo. Pero a esto se le llama una ciudad. ¿Por qué es importante tener esto en claro? Que adoptan ideas, creencias, valores, normas, en un sentido de que los hace homogéneos. Una ciudad. ¿Por qué? Porque la Gran Babilonia tiene esa característica de una gran ciudad. Ahora, vamos entonces a descubrir a leer otra característica. Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una mujer, es símbolo de una mujer. La Gran Babilonia es una ciudad, la compara también a una mujer. Y vamos a otra característica. En Apocalipsis 17:1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
Ahora Apocalipsis describe y da una característica, que esta mujer es una ramera, que es una ramera que tiene más de un individuo como pareja. Ahora, vamos a otra característica. Apocalipsis 17:2 menciona, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fornica con los reyes de la tierra, o sea, tiene relaciones con los reyes de la tierra, con individuos que no son, no tienen ninguna afinidad religiosa. Vamos a la siguiente característica, que ya la leímos, y es que dice, me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Está sentada sobre una bestia, oiga, sobre una bestia escarlata. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en el siguiente texto, que está en Apocalipsis 17, versículos 9 y 10, dice la Escritura, esto para la mente que tenga sabiduría. Miren qué interesante lo que dice la Biblia. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta, ¿qué? La mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Está hablando que está sentada sobre 7 montes. En el texto anterior dice que estaba sentada sobre una bestia. Esto es interesante, este dato, no es casualidad. Y cuando menciona esto, vamos a verlo en este estudio, qué son los 7 reyes, qué son los 7 montes. Vamos al siguiente texto, Apocalipsis 17:15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Entonces, Apocalipsis me da 3 datos donde está sentada esta mujer, la Gran Babilonia. Aquí me dice que está sentada sobre muchas aguas, pero entonces es interesante ahora hacer una comparación. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 17:3 me dice, ahí está en rojo, que la mujer está sentada sobre una, ¿qué? Sobre una bestia escarlata. Eso me dice Apocalipsis 17:3, pero Apocalipsis 17:9 me dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Está sentada sobre 7 montes. Así dice, sobre 7 montes o 7 cabezas. Interesante, de la cual es la bestia. Y Apocalipsis 17:9 me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. O sea, muchas aguas. Las muchas aguas está sentada. Entonces, la mujer está sentada sobre una bestia escarlata, sobre 7 montes y sobre muchas aguas. ¿Cómo podemos entonces tenemos que llegar a una conclusión? Entonces, es lo mismo la bestia, los 7 montes, las 7 cabezas y las muchas aguas sobre las cuales se ha sentado o está sentada esta mujer, la gran ramera. Entonces, cuando menciona esto, donde se sienta la mujer, las aguas donde se sienta la mujer, vi sentada, dice, a la mujer sobre una bestia escarlata. Y dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta. Vean, se sienta, o sea, está sentada sobre esas 7 cabezas, sobre esos 7 montes, sobre esos 7 reyes, que ya lo vamos a ver. Entonces, es lo mismo. La bestia, los 7 montes y las muchas aguas son sinónimos. Ahora, teniendo esto como referencia, veamos esta declaración, que la podemos encontrar. Y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Babilonia es una habitación de demonios, de espíritus inmundos. Quiere decir, y está sentado sobre pueblos, muchedumbres, naciones, que representa un simbolismo de bestia, de cabezas y de montes.
quiere decir que hay una influencia demoníaca en la actualidad en el mundo entero, sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Babilonia se caracteriza por ser una habitación de demonios, por ser dirigida por demonios, espíritus del mal, que es lo que hoy predomina en el mundo en la actualidad. Ahora, vamos a ver otra característica, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones. Babilonia tiene un vino de fornicación que no es puro, que está distorsionado, que está corrompido, y se lo ha dado a todos, dice, incluyendo a los reyes que fornican, que relacionan, que interactúan con ella, y los mercaderes, negociantes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces ella tiene un vino distorsionado, un vino corrompido, que le da a las personas. Y ustedes saben que el vino embriaga y las personas pierden lucidez. Eso es lo que hoy predomina en el mundo, porque Babilonia se los ha dado. Ahora, entonces, si hacemos un resumen, Babilonia es una ciudad, según lo que leímos. Es una mujer a la que la Biblia le llama Babilonia, la gran ramera también. Otra de las características es que fornica, interactúa con reyes, con magnates de la tierra, y está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que en su momento vamos a estudiar esto. Y también está sentada sobre 7 montes, también está sentada sobre muchas aguas, lo vimos. Entonces son sinónimos, se está refiriendo a lo mismo. Es una habitación de demonios y espíritus inmundos. Da un vino que ella tiene y que le da a los mercaderes, a los reyes. O sea, todo el mundo está embriagado. O sea, todo el mundo tiene la ideología, la filosofía, la manera de pensar de esta mujer a la que se le llama la Gran Babilonia. Tiene ese pensamiento. Esto lo vamos a ver en el próximo estudio, cuál es la ideología de Babilonia, que es lo que nos interesa. Ahora, si vemos estos textos, debemos de preguntarnos, ¿desde cuándo ha existido esta mujer escarlata? ¿Por qué? Porque cuando vemos en Apocalipsis 17:3, vean lo que dice: y me llevó en el espíritu al desierto, oiga, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, hay que entender, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Dónde está sentada esta mujer, la Gran Babilonia? Sobre una bestia, pero esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En algún momento, ahora, esta cabeza, cada cabeza representa un reino, que lo vamos a ver en Apocalipsis 17, pero ahora el versículo 9 y 10, vean lo que dice. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Solo Dios puede ayudarnos a entender esto. Las 7 cabezas son 7 montes. Oiga, las 7 cabezas de las cuales está sentada la bestia, la mujer, la gran ramera, la Gran Babilonia, está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas. Dice que las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Pero ¿quiénes son estos 7 montes? Son 7 reyes. Oigan, está hablando de reyes. 5 de ellos han caído, o sea, son historia, ya cayeron. Uno es el 6º, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º. Está hablando de un 8º. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Quiere decir que hay 7 bestias, pero hay un 8º, pero que dice que ese 8º pertenece a uno de los 7. O sea, en realidad son 7, solo que uno se vuelve a levantar y vuelve a predominar. Pero literalmente, o mejor dicho, son 7, pero de esos 7 uno va a volver a gobernar, se va a repetir, como decimos. Ahora, la pregunta es: ¿desde cuándo? Si los 7 montes son 7 reyes, las 7 cabezas son 7 reyes, ¿qué representa un rey? Porque así dice. Entonces vámonos rápidamente a Daniel 7:3 y dice: y 4 bestias grandes. Daniel 7 me habla de 4 bestias, ustedes ya lo habrán leído, diferentes la una de la otra, que subían del mar. Habla de bestias
¿qué representa una bestia? Oigan, no perdamos de vista que el objetivo es ¿qué es un rey? ¿Qué representa un rey? ¿Por qué? Porque las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17, donde está sentada la gran Babilonia, son 7 reyes. Entonces dice aquí en Daniel 7:3 que él vio 4 grandes bestias. Una subía detrás de la otra. ¿Pero qué representa una bestia? Daniel 7, pero ahora el versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias, oigan, son 4 reyes que se levantan en la tierra. Oigan, entonces las bestias, según Daniel, pueden representar reyes. Ahora, pero también, ¿qué más? Daniel 7:23 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino, oiga, en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Oiga, en Daniel 7:17 me dice que las bestias, las 4 bestias, son 4 reyes, pero en Daniel 7:23 me dice que la cuarta bestia es un cuarto reino. En otras palabras, rey y reino es sinónimo, se refiere a lo mismo. Cuando la Biblia dice reyes, está refiriendo a reinos. Oiga, cuando la Biblia dice reinos, se está refiriendo a reyes. Entonces, cuando allá en Apocalipsis dice que la gran ramera, la gran Babilonia, está sentada sobre 7 montes, que son 7 cabezas y que son 7 reyes, está hablando de 7 reinos. Entonces la gran ramera está sentada y ha gobernado sobre 7 reinos. Oiga, ha tenido influencia sobre estos 7 reinos. Volvámoslo a leer. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. O sea, ya leímos en Daniel que pueden ser 7 reinos. 5 de ellos han caído, ya cayeron 5 reinos, y el otro aún no ha venido. Oiga, otro reino, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, la bestia. Oiga, ahora habla de la bestia, y ya vimos que una bestia también representa un reino, y es de entre los 7, y va a la perdición. Ahora, ¿cuáles son esos reinos que han existido en la historia y que marcaron el rumbo, que dieron directrices y que ejercieron una influencia hasta nuestros tiempos? Vamos a ver. Entonces, necesitamos entender cuáles son esos reyes. Daniel 7:3 al 7, vean lo que dice. Aquí habla de las 4 bestias. Una dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Está hablando la primera, como león. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí y aquí otra segunda bestia, semejantes a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Está hablando de la segunda bestia, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La segunda bestia, la primera un león, la segunda un oso. En el versículo 6 dice: después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, que tenía también oiga, 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. La tercera bestia es un leopardo con 4 cabezas. Esto tiene explicación, es simbolismo puro de una profecía apocalíptica. Después dice el versículo 7, de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces hay 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y una bestia a la que la Biblia le llama una bestia espantosa. No le pone nombre, no le da descripción, pero lo importante es entender quiénes son estas bestias, porque son reinos, ya vimos en las lecturas anteriores. Entonces, ¿cuáles son? Daniel 8:20 me describe 3, o mejor dicho, Daniel. Vamos a la primera.
en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Oiga, me está hablando de los medos y persas que describe. Daniel 8:22 me dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Me está hablando del reino de Grecia. Entonces, Daniel me dice ya, medos y persas y los griegos. Pero Daniel 2:38, cuando le dice a el rey Nabucodonosor, el profeta, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, le está diciendo Daniel en la profecía de la estatua que Nabucodonosor soñó, descrita en el capítulo 2 de Daniel. Entonces, Daniel me dice de las 3 bestias, de los 3 reinos, de los 3 reyes: Babilonia, los medos, los persas y los griegos. Entonces ahí tenemos Babilonia. ¿Por qué? La historia dice que la potencia mundial, un orden mundial que existió fue Babilonia. Después de los babilónicos, ¿quiénes gobernaron? Los medos, los persas. La historia dice cómo destruyeron a Babilonia. Pero después de los medos y los persas surgió otro poder al que se le llamó Grecia, bajo la dirección de Alejandro Magno, y que después se dividió el reino en 4, según los 4 generales. Entonces, estos son los primeros reinos. Y después tenemos, después de Grecia, ¿quién gobernó? Roma, a la que le llaman imperial, se le podría llamar así, porque era dirigida por los Césares. En la época de Jesús, ¿quién estaba gobernando? Era Roma. Entonces, y ahí Jesús vemos cuando le dice, y le podemos dar tributo, y Jesús agarra la moneda y dice, ¿y esto de quién es? Del César. Entonces, dar al César lo que es del César, porque los romanos gobernaban. Después de los griegos, quienes gobernaron fueron los romanos en la dirección de los Césares. Pero ya tenemos 4 reinos. Ahora necesitamos entender. Daniel 8:20 me dice, mire, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. De la cuarta bestia de la cual habla Daniel, surge un cuerno pequeño de la cuarta bestia, y un cuerno pequeño y habla grandes cosas. Así dice. Ese cuerno pequeño, ¿qué surgió después de la Roma imperial? Surgió la Roma cristiana. ¿Por qué? Porque ya no eran los Césares, ahora eran los papas que dirigían a Roma y se erigieron gobernando a todo el mundo de aquella época en un dominio al que la historia le llama la Edad Media, porque ellos gobernaban. Los papas gobernaban de una manera absoluta. Gobernaban en lo religioso, en lo político, en lo civil, en el comercio, en todo. Entonces, a eso se le llama la Roma cristiana, la Roma papal, y que la Biblia le describe como el cuerno pequeño. ¿Cuáles son esos reinos que han existido? Entonces ya tenemos Babilonia, tenemos a los medos persas, tenemos a Grecia, tenemos a la Roma imperial dirigida por los Césares, a la Roma cristiana dirigida por el cuerno pequeño, y que esto se describe con mayor detalle en Apocalipsis 13. Pero después de Roma cristiana, cuando los papas dirigían, ¿qué se levantó? ¿Qué orden mundial se levantó y que le puso fin a el sistema papal como una hegemonía mundial? Fue la Francia, en la Revolución Francesa, cuando vinieron y le quitaron y le asestaron un golpe mortal al sistema papal. ¿Por qué? Porque le quitan el poder que él ostentaba, y al quitar el poder religioso, político y civil, entonces ya no puede. Y entonces es en la Revolución Francesa, a tal grado que Francia endiosa a la razón y dice, hacen estatuas, agarran al Papa, lo meten preso, y ahí surgen la herida a la cual habla Apocalipsis 13. Entonces Francia, en la Revolución Francesa, se erige entonces como la nueva potencia en aquel entonces. Pero después de eso está surgiendo otra potencia que hasta nuestros días está
en la actualidad, y es los Estados Unidos de América. Eso está descrito en Apocalipsis 13, que en su momento lo vamos a estudiar y analizar. Entonces tenemos ya las siete cabezas. Recuerden que no es tema ahorita, pero que dice que de estos 7 se va a levantar uno y va a gobernar nuevamente, que sería un octavo orden mundial. Pero estos han sido los 7 órdenes mundiales de los cuales habla la Biblia. Ahora, ¿cuál es el octavo? Eso es en otro estudio. Entonces, volvamos a leer. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Ya vimos qué significan reyes. Son reinos. 5 de ellos han caído. Oiga, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, ahí tenemos los 7 poderes que hemos descrito. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Hoy en la actualidad está gobernando los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo importante ahora a destacar? Óiganme, es que esta mujer se ha sentado sobre esta bestia que ha tenido estos 7 reinos, que ha gobernado a través de estos 7 reinos. Esta mujer ha gobernado o ha estado sentada sobre estas cabezas, sobre estos reyes. Quiere decir que la mujer escarlata, la gran Babilonia, la ramera, la madre de todas las rameras, ha estado sentada sobre estos 7 reinos, sobre estas 7 cabezas. Entonces podemos concluir que Babilonia, la gran ramera, ha existido desde Babilonia, porque está sentada sobre estas 7 cabezas. Esta mujer ha existido desde Babilonia. Los medos persas, los griegos, la Roma imperial, la Roma cristiana, Francia, los Estados Unidos. Ahora, y es ahí donde podemos concluir que la gran Babilonia, de la cual habla Apocalipsis 17, ha existido desde la Babilonia literal. De ahí son sus orígenes. Por eso es que no podemos ahora decir que la gran ramera surgió en nuestros tiempos o en la época de la Roma cristiana. No, mucho antes, porque ha estado sentada sobre estos 7 reyes, sobre estos 7 montes que ha existido. Por eso es que son 7 montes. ¿Cuáles son esos 7 montes? Son 7 reyes. ¿Cuáles son? Reinos, Babilonia, los medos, los griegos, Roma, Roma cristiana, Francia, Estados Unidos y la Roma papal, que vuelva otra vez a tomar el poder. Ahora, estos son 7 reyes, son 7 reinos, y la Biblia le llama agua, sobre muchas aguas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo largo de la historia siempre ha estado esta mujer influenciando, que es lo que vamos a estudiar en el próximo video, que es la ideología de esta gran Babilonia. ¿Cuál es la ideología que ha permeado a través de la historia estas naciones, estas potencias mundiales que existieron, y ha influido en ellas a tal grado que hasta nuestros tiempos esa influencia desde Babilonia ha ejercido una influencia hasta en la actualidad? Ahora, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo hizo en aquel entonces? Hoy se ha dado más fácil. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de un tema al que se le llama la globalización. Inicialmente hablamos de que Babilonia es una ciudad y que son un conjunto de reglas, valores, leyes que se vuelven homogéneos. Hoy en día eso es así. Tenemos la globalización, que todo el mundo está conectado, todo el mundo está interactuando. Antes era difícil interactuar con Estados Unidos, con Francia, con Italia, con Europa. Hoy no, hoy es fácil a través de los medios de comunicación. La Internet ha llevado a cabo esto, una herramienta que ha permitido la globalización, donde ya no hay fronteras, donde yo puedo darme cuenta de lo que está pasando ahorita en este momento, allá en Europa, allá en África, a través de la Internet. A eso se le llama globalización. Esto ha permitido que se haya un conjunto de valores, de costumbres, de leyes, se puedan hacer homogéneos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la gran ramera está influenciando de una manera global al mundo entero. Y al darnos cuenta de eso, entonces, ¿qué o quién es Babilonia?
¿Es una iglesia o es una mujer? Oigan, y aquí es donde vamos a entender y podemos concluir que Babilonia es más que una iglesia, es más que una organización. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es un sistema de creencias religiosos y no religiosos, falsos, compuestos por varias corrientes de pensamientos opuestos a la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver. ¿Por qué? En el próximo estudio vamos a ver la ideología que tiene la Gran Babilonia y que lo tenemos basado en la ideología de la serpiente, Satanás. Por eso es que vamos hoy a ver estos datos. El cristianismo. Cuando hablamos del cristianismo en todo el mundo, el cristianismo es la mayor religión porque está compuesto de 2.400 millones de habitantes. Oiga, de seguidores. El cristianismo tiene 2.400 millones de seguidores, de los cuales se calcula que hay alrededor de 1.200 millones de católicos, que representa el 49% de cristianos en todo el mundo. Otras grandes denominaciones, que son el protestantismo, son el 22% ahí del cristianismo, y la Iglesia Ortodoxa Oriental, que es el 12%, según estos datos de la Global Christian Infographic. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos datos, el cristianismo está compuesto de 2.400 millones, de los cuales 1.200 son católicos y los demás son iglesias protestantes. Pero somos más de 7.000 millones. ¿A dónde está el otro resto? Entonces, por eso es que podemos decir que la Gran Babilonia es el conjunto de todo un sistema religioso que se opone a la palabra de Dios. El budismo, aproximadamente 365 millones tiene en el mundo. Y tenemos el hinduismo, que tiene 1.100 millones de creyentes. Oiga, muy significativo, casi igual que los católicos, el cristianismo de los católicos. El Islam tiene 1.900 millones de seguidores en el mundo. El Islam es muy representativo también, al igual que el hinduismo. El budismo tiene 365 millones. Y tenemos una nueva tendencia, la nueva era, que está y que en su representante es el yoga. Y esto, ¿qué quiere decir con esto? Que estos sistemas religiosos y no religiosos se han unido bajo una ideología, y es que se oponen a la palabra de Dios. Ahora, cuando dice la Gran Babilonia, que gobernó sobre 7 reinos, está sentada sobre 7 montes, 7 reinos, 7 cabezas, es un sistema religioso y no religioso que se confabula, se une para oponerse al gobierno de Dios, a la ideología del reino de Dios, a la palabra de Dios. Por eso es que Babilonia es una iglesia, sí y no. ¿Por qué? Porque una iglesia que se opone pertenece, y eso lo vamos a ver en el próximo estudio, la ideología de la Babilonia. Por eso es que Babilonia es más que una iglesia, porque tenemos todas estas corrientes religiosas, todas estas ideologías. El cristianismo, que está compuesto por los católicos, está compuesto por la Iglesia Ortodoxa Oriental, que es muy representante, el protestantismo. Entonces no podemos puntualizar, sino decir que es parte de este tipo de religiones. Y tenemos el budismo, tenemos el hinduismo, el islam y la nueva era. Entonces, por eso llegamos a esa conclusión, que Babilonia ha existido, la gran ramera de la cual habla Apocalipsis 17 y 18, ha existido desde Babilonia. Por eso la Gran Babilonia espiritual, y ahí pasó por los medos, por los griegos, por Roma imperial, la Roma cristiana, por Francia, por los Estados Unidos, y que pronto veremos el próximo nuevo orden mundial. Eso es así como podemos concluir de la Gran Babilonia. Gracias, esperamos que podamos haber contestado a la inquietud de quién es Babilonia según Apocalipsis. Que Dios les bendiga y sigamos estudiando la palabra de Dios.